Saludos a todos, esto es Nerd como tú, yo soy Manuel Boglio y esta es mi reseña de Celeste. Celeste es un platformer hecho por las mismas personas que hicieron Towerfall, un juego bastante popular especialmente para PC. Y se nota porque tiene el mismo diseño visual, música, el estilo de platformer entre esos dos juegos es bastante similar. Y la primera vez que yo vi el trailer de Celeste realmente no me llamó la atención. Y la razón por la cual no me llamó la atención es porque muchas veces yo busco algo mucho más allá de gameplay en los juegos y Celeste se veía que era un juego específicamente diseñado para el gameplay. Y yo sé que el gran debate sobre qué es más importante en los juegos, si el gameplay, si la historia, la gráfica, la música, etc. Y casi siempre la contestación correcta es gameplay. Yo entiendo eso perfectamente, pero muchas veces yo cuando juego algo, yo quiero que vaya mucho más allá de simple gameplay. Que sea un juego un poquito diferente a un juego como Mario, por ejemplo, o Cuphead, que lo jugué hace poco, que es excelente juego. Y es un platformer similar a este en el sentido de que es un platformer increíblemente difícil, por eso se destaca. Pero más allá de eso y el diseño visual, etcétera, realmente el juego no ofrece nada más. Pero Celeste es la excepción a la regla. Celeste se destaca por ser un 2D platformer difícil, similar a Cuphead. Para los que jugaron Cuphead, el punto de juego es tener la satisfacción de ganar un nivel, de ganar un boss o de ganar el juego como tal. Son increíblemente difíciles, requieren mucho error, requieren muchas muertes, etc. Pero Celeste lo lleva mucho más allá y además del gameplay sólido que tiene, le añade una buena historia. La historia de Celeste es única, es una historia de una temática que realmente no se encuentra en básicamente ningún medio de entretenimiento hoy día. La historia comienza con una nena que quiere escalar una montaña y básicamente de eso se trata el juego. La premisa del juego es simple, una nena que quiere escalar la montaña, así que esa es la meta principal. Pero según uno va progresando en el juego, uno se va dando cuenta que hay mucho más allá de eso. La montaña no es simplemente una montaña, sino que la montaña representa ciertos obstáculos que esta nena tiene en su vida, específicamente su lucha con lo que es la depresión y la ansiedad. Y por eso yo digo que la temática de este juego es algo que no se encuentra en ningún otro medio, en básicamente ningún medio de entretenimiento, ningún juego, ninguna película, etcétera, tocan este tipo de temas, porque el tema de lo que es la salud mental, específicamente la fragilidad de la salud mental, es un tabú en la sociedad. Pero este juego lo ataca directamente. Se trata sobre una nena que tiene ese padecimiento de salud mental, la depresión y la ansiedad, y la montaña se convierte en un obstáculo para ella ser sana, por decirlo así. La montaña, en cierto sentido, representa ese problema con salud mental, y el escalar la montaña representa el poder vencer esos problemas de salud mental. Y eso para mí, pues, me identifiqué mucho porque yo padezco de ansiedad, así que yo entiendo la lucha. Y cuando yo jugué este juego, me identifiqué con muchas partes, con muchos de los personajes y el diálogo, pero más allá de identificarse uno con eso, independientemente de cuál sea tu lucha, quizás tú no tienes un problema de salud mental, quizás el tuyo, si tienes uno, no es ansiedad y depresión, pero el punto es que todos nosotros tenemos un obstáculo en la vida, no uno, tenemos muchos obstáculos en la vida, y requiere perseverancia para poder escalarlo, para poder llegar a la cima o al otro lado, poder ser sano, poder crecer, poder vencer estos miedos y estos problemas que nos enfrenta o enfrentamos en la vida. Y de eso se trata esto, y esto es bien raro ver un 2D platform, especialmente de vieja escuela como este, en donde el enfoque principal es el gameplay, pero que también incluya una historia tan profunda como esta. A lo largo del juego uno se va encontrando con diferentes personajes, que es otro punto a favor de Celeste. Y es que los personajes son increíblemente entretenidos, divertidos, interesantes y cómicos. Yo me encontré riéndome en más de una ocasión en este juego, y eso es bien raro en este tipo de juego. En cualquier juego, yo realmente no me río mucho en los videojuegos, pero en este sí. El diálogo es cómico, es inteligente y es interesante. Pero más allá de eso, los personajes, cuando uno lo analiza bien, los personajes terminan representando ciertos estereotipos o ciertos tipos de personas que están en la vida de cada uno de nosotros. Sea cual sea tu obstáculo o tu lucha en la vida personal, el mío específicamente es la ansiedad. La realidad del caso es que todos tenemos personas, por ejemplo, personas que son tu roca, personas que de verdad están ahí por ti, que quieren apoyarte, que quieren ayudarte y buscan la manera de ayudarte a vencer estos obstáculos, vencer esta situación o esta lucha. Hay personas que no entienden tu situación, no son empáticos, por la razón que sea, no pueden comprender tu lucha y por lo tanto no saben cómo ayudarte. Y en ese sentido, pues no te pueden ayudar. Igualmente hay personas que asumen un rol un poquito antagónico. Hay personas que literalmente dicen, no, es que eso no es nada, no hagas show o tú puedes vencer eso no es nada grande. Hay personas que
aportan al problema más allá de ayudar al problema. Y en Celeste vemos personajes que asumen estos diferentes roles y vemos cómo la protagonista, la nena, interactúa con cada uno de ellos y poco a poco nos van dando una enseñanza bien profunda que no se las voy a dañar aquí, ¿verdad? Para que lo vayan a jugar. Pero el juego, de verdad, la historia, los personajes, el diálogo y lo que representa todo es increíblemente profundo, lo cual es bien raro en un 2D platformer como este. Así que la historia es buena en Celeste, pero lo que hace que Celeste brille, en lo más que este juego resalta, lo mejor que hace es en la dificultad. El juego es increíblemente difícil. Y cuando yo digo difícil, digo difícil. Pocos juegos son más difíciles que este. De hecho, cuando tú terminas el juego, si logras terminarlo, el juego te da ciertas estadísticas. Y yo, personalmente, en el run que yo hice, que me tardé como unas 6 o 8 horas para ganarlo, terminé muriéndome sobre 1400 veces. O sea, 1400 veces muerte en un solo juego. Y es que esas muertes son necesarias. Es necesario morir en este juego. Es imposible. Yo diría que es imposible tú ganar este juego de principio a fin sin morir, especialmente si es la primera vez que lo estás jugando. El juego requiere que tú mueras y cada vez va llegando un poquito más lejos. A través de las muertes tú vas aprendiendo a cómo vencer cada nivel, cómo vencer los bosses, cómo lograr ganar el juego. Y eso termina siendo increíblemente satisfactorio cuando finalmente lo logras. Y el juego puede ser frustrante en ocasiones, pero nunca es injusto. Yo nunca encontré ningún obstáculo, ninguna situación, ningún nivel en donde simplemente era una muerte injusta, sino que siempre había una razón por la cual uno pierde. Y uno entendía esa razón y buscaba entonces corregir lo que hizo mal en la muerte anterior. Así que a pesar de ser increíblemente difícil, no es injusto. Y eso es lo que lo hace que sea satisfactorio cuando finalmente logras ganar un nivel o cuando logras ganar el juego. Ahora, una de las quejas principales que yo tengo sobre Celeste es que el juego no es tan preciso, los controls no son tan precisos como un juego como este debería de ser. Y yo lo jugué en el Nintendo Switch. Este juego está disponible para PlayStation 4, para el Xbox One, para PC. Yo lo jugué en el Nintendo Switch. Y este juego, si sirvió para algo, sirvió para resaltar algunos de los fallos que existen en el diseño del Nintendo Switch, específicamente cuando lo estás jugando en la tablet como tal, no en la televisión con un control adicional ni nada parecido, sino cuando lo juegas directamente en la tablet, realmente no es tan cómodo como debería de ser y como necesita ser. Empezando por el D-pad, el juego no tiene, el Switch no tiene un D-pad tradicional, sino lo que tiene son 4 botones ahí que representan el D-pad. Y en un juego como Celeste, que requiere ciertos movimientos precisos, requiere movimientos rápidos, yo hubiera preferido jugarlo con un D-pad, pero esos botones que tiene el Nintendo Switch realmente no es un D-pad y por lo tanto me vi obligado a jugarlo con el joystick, que es la forma que el juego está diseñado. De hecho, está diseñado para jugar con el joystick, pero el joystick no es tan preciso como debería de ser. El joystick, todos saben cuántas veces uno no está jugando algo y uno presiona el joystick para un lado, pero quizás por un poquito está hacia arriba o hacia abajo, no está perfectamente hacia la derecha y el personaje coge para una dirección que uno no quiere que coja. Y eso pasó con demasiada frecuencia jugando Celeste en el Nintendo Switch. Constantemente me moría simplemente no porque no sabía cómo vencer el lugar, no porque el juego era difícil, sino que me moría simplemente porque el personaje hacía algo que yo no quise que hiciera, que el personaje cogió para hacia una dirección contraria a la que yo estaba tratando de coger. Y yo no soy un porquería de gamer, yo no soy malo jugando videojuegos, no soy el mejor del mundo, pero no soy tan malo como para que constantemente el personaje esté cogiendo para una dirección opuesta a la que yo estoy tratando de coger. Yo no puedo cometer tantos errores en un solo juego. Ocurrió con tanta frecuencia que yo llegué a la conclusión que esto es un defecto en los controls del juego. En algún momento dado uno tiene que reconocer, mira, sí, en ocasiones uno comete muchos errores y quizás la mayoría de las ocasiones fueron mi culpa, pero hubieron ocasiones demasiado frecuentes como para ignorarlo, demasiadas ocasiones en donde simplemente pasaba algo que tú no querías o no quisiste que pasara. Y eso es un defecto entonces en los controls. Quizás no es la misma experiencia en el PlayStation, en el Xbox o en el PC. No puedo hablar sobre esas versiones, pero mi experiencia con Celeste en el Nintendo Switch en ocasiones fue un poquito tediosa. Y mi última queja tiene que ver con la historia. A pesar de que yo ya dije cuán buena es la historia, profunda, etc., la realidad del caso es que el final, la conclusión de la historia no es tan satisfactoria como uno quisiera. Y obviamente no voy a entrar en ningún tipo de spoiler, pero yo siento que el juego no estaba aludiendo a algo. El punto del juego era como que darte una enseñanza sobre cómo vencer los obstáculos, cómo vencer la ansiedad, la depresión, etc. Y el personaje, en cierto sentido, quizás logra vencer eso, pero no lo hace de una forma tan definitiva o tan
tan específica o concisa como para uno sentirse satisfecho con el final. Así que el final de la historia para mí pudo haber sido mejor, pero la realidad del caso es que estamos jugando un 2D platform, así que el mero hecho de que tiene ese tipo de historia es más que suficiente. Pero yo hubiera preferido con una historia tan buena como esa que el final hubiera sido igual de bueno. Así que Celeste para Nintendo Switch, un juego muy bueno, bien, un 2D platform bien difícil, original, único en su diseño, estética, en su música, pero sobre todo en su historia. El mero hecho de que tenemos un 2D platformer con una historia tan profunda como esta, eso es más que suficiente como para por lo menos intentar jugar este juego. Así que se lo recomiendo a todo el mundo que busca un juego difícil o a todo el mundo que busca una historia profunda, interesante y diferente. Así que le voy a dar a Celeste un 8. Y esa es mi reseña de Celeste para Nintendo Switch. Si lo jugaste, déjame saber en los comentarios qué pensaste, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con mi puntuación. Si te gustó el video, recuerden darle like, suscriban al canal, denle a la campanita para que reciban la notificación cada vez que saco un video nuevo. Y si quieren aportar al crecimiento de este canal, si quieren ser parte de esta comunidad de nerds, les exhorto a que visiten patreon.com/nerd como tú. Ahí van a tener toda la información para que sepan de qué se trata eso, pero básicamente en resumen, si tú das $1 mensualmente, vas a poder recibir este tipo de videos una semana antes de que salga en YouTube, además de otros beneficios, y con el tiempo iremos diversificando esos beneficios. Así que visite patreon.com/nerd como tú, y nada, hasta la próxima, somos nerds.